Hola, buen día. Mi nombre es Manuel Herrera. Soy estudiante de la carrera de Derecho a Distancia de la UNEYES Barina. El presente video busca responder a una actividad referente al subproyecto de Introducción al Derecho de la profesora Tania Ramírez. Hoy vamos a trabajar con el hecho jurídico, el acto jurídico y el negocio jurídico. Comenzamos definiendo lo del hecho jurídico, según el diccionario de Manuel Osorio, que nos dice que un hecho jurídico es aquel que produce un efecto de derecho que no ha sido querido. Para Couture es un evento constituido por una acción u una omisión involuntaria o por una circunstancia de la naturaleza que crea, modifica o extingue unos derechos. Este hecho jurídico también lo podemos ver como hechos relevantes del derecho y que producen efectos jurídicos como consecuencia de los hechos que se crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones, como por ejemplo podemos encontrar un contrato de compra-venta en el cual se adquiere el derecho de exigir la cosa comprada por parte del comprador y exigir el dinero por la parte del vendedor y el deudor. La cosa comprada es el medio de pago o se recibe el pago en efectivo, que es la obligación del acreedor. Estos hechos jurídicos podemos ver también que puede ser la muerte, puede ser la promulgación de una ley, puede ser el nacimiento de una persona, puede ser hasta una catástrofe natural, por ejemplo, que caiga un rayo en una vivienda, eso se ve como un hecho jurídico. Y también tenemos que por ejemplo, todos los hechos jurídicos son actos jurídicos, pero los actos jurídicos no son hechos jurídicos. Por ejemplo, la firma de un contrato, el otorgamiento de un consentimiento matrimonial o el otorgar un testamento. Ahora bien, vamos a pasar al acto jurídico. Según Capitán, en el diccionario Manuel Osorio, dice que es toda manifestación de una o más voluntades que tengan por finalidad producir un efecto de derecho. Ahora bien, este acto jurídico, que es un hecho humano voluntario, consciente, lícito, no ilícito, es lícito, tiene por finalidad establecer entre las personas relaciones jurídicas que busca crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones. ¿Sí? Para estos actos jurídicos existen unos elementos esenciales, elementos naturales, elementos accidentales. Cuando hablamos de los elementos esenciales, son aquellos requisitos que manifiestan la voluntad, la capacidad, el objeto, la causa y la forma o solemnidad. Son de carácter general y de carácter especial. Carácter general, una compraventa, por ejemplo, los elementos esenciales serían el bien que se vende y el precio al que debe ser pactado. Ahora, cuando hablamos del elemento natural, según Mesino señala que suele considerarse así, pues no son verdaderos y propios elementos, sino más bien efectos implícitos de determinados negocios, que la ley reconoce la presencia de estos elementos, la autonomía de la voluntad, puede separarlos del acto jurídico, sin que su separación afecte la validez de dicho acto. Por ejemplo, en un préstamo de dinero, los intereses no actúan sobre el acto. Y tenemos los elementos accidentales. Estos elementos son incorporados al acto jurídico por voluntad de las partes en ejercicio de su autonomía, sin que afecte la validez del acto jurídico, pero siempre que no se desvirtúe la esencia del acto y no existe la prohibición de la ley. Ahora bien, tenemos una clasificación de estos actos jurídicos. Por ejemplo, tenemos los actos positivos y negativos. En los primeros es el nacimiento, la modificación o extinción de un derecho. Y los negativos son las conductas jurídicas que consisten en una omisión o extensión. Por ejemplo, las obligaciones de no hacer. El propietario de una casa alquilada a un tercero debe abstenerse de perturbarlo en el goce de ella. Ese sería un acto negativo. Tenemos también los actos unilaterales y bilaterales. Los unilaterales, cuando para su perfección requieren de la voluntad de una sola persona, por ejemplo, un testamento. Y tenemos en el caso de los bilaterales
cuando requieren el consentimiento de dos o más voluntades, como son los contratos. También tenemos actos entre vivo y de última voluntad, donde la eficacia no depende del fallecimiento de aquellos de cuya voluntad emanen, se llaman actos entre vivos, como son los contratos, cuando no deben producir efectos, sino después del fallecimiento de aquellos de última voluntad emanan, son actos de última voluntad o mortis causa, que son los testamentos. Tenemos actos gratuitos y onerosos. Los gratuitos son aquellos en los que la obligación está a cargo de una sola parte y responden a un propósito de liberalidad, como son los testamentos, la donación o la renuncia a un cargo. En cambio, los actos onerosos son obligaciones recíprocas y cada contratante las contrae en vista de que la parte la obliga a su vez, como son las compraventas o las permutas. Tenemos actos formales y no formales. Los formales son aquellos cuya eficacia dependen de la observancia de la formalidad ordenada por la ley, y los no formales son cuyos la validez no depende del cumplimiento de algo legal, de algo normal. Actos patrimoniales y de familia. Los patrimoniales son los que tienen un contenido económico, y los de familia se refieren a derechos y deberes de la familia o extrafamiliares. Y los actos abstractos de causa y causado. Ahora bien, para todos estos actos necesitamos una formalidad de los actos jurídicos. Formalidad ansolente, que es donde la mayoría de los países las compraventas de bienes raíces deben celebrarse por escritura pública. También tenemos una formalidad habilitante. Por ejemplo, las restricciones de los guardadores de la venta de bienes y raíces de unos pupilos, la que en la mayoría de los países debe hacerse en pública subasta previa autorización de un juez. También tenemos la formalidad de amprobantium, que es el caso de los contratos de trabajo, donde es de interés del legislador que dichos actos se mantengan escriturados o registrados en protección de los trabajadores. Y también tenemos formalidades de publicidad, que en algunos países eso aparece registrado en los códigos civiles. Ahora, también tenemos actos patrimoniales y extrapatrimoniales. Los actos patrimoniales se refieren a los derechos y obligaciones de carácter pecuniario, que son compraventa o mutuos arrendamientos, y extrapatrimoniales se refieren a la adquisición, modificación o pérdida de los derechos relativos de la persona o de la familia, como es el matrimonio o la adopción, cada uno de ellos reflejado en nuestra Constitución y en nuestro Código Civil. Ahora llegamos al punto de los negocios jurídicos. Según el diccionario de Manuel Osorio, es todo acto lícito y voluntario, realizado de conformidad con una norma jurídica que tiene por finalidad directa y específica crear, conservar, modificar, transferir o exigir derechos y obligaciones dentro de la esfera del derecho privado. Estos negocios jurídicos son una manifestación de voluntad que encamina a conseguir un fin práctico y legal, protegido por el derecho, siendo el negocio jurídico formalmente más libre y sus efectos dependientes de lo querido por las partes. Tenemos una clasificación de estos negocios jurídicos: negocios inter vivos y negocios mortis causa. Negocios mortis causa son los que tienen por objeto regular las relaciones jurídicas de una persona para después de su fallecimiento, como el testamento. Estos generalmente son unilaterales y por lo tanto revocables mientras no se produzca el fallecimiento de la persona que los crea. Por contraposición, son negocios inter vivos los que regulan las relaciones jurídicas de una persona, dos o más, durante su vida. Son todos y cada uno de los contratos. También tenemos los negocios personales y negocios patrimoniales. Atiende esta división a la propia naturaleza de las relaciones jurídicas reguladas por tales negocios. En el caso de los negocios jurídicos patrimoniales se regulan los aspectos de contenido económico, contratos y testamentos. En cambio, se califican los negocios personales los referidos a las relaciones jurídicas de las personas cuyo objeto fundamental radica en el aspecto de su naturaleza, primordialmente extrapatrimoniales, matrimonio o la adquisición de la nacionalidad. Tenemos negocios típicos y negocios atípicos. En analizando la división de los contratos típicos y atípicos, se aplican tales al negocio jurídico.
Negocios típicos serán aquellos que al tiempo que tienen reconocimiento legal expreso gozan de un régimen normativo específico, como es la adopción, el contrato de compra-venta y los testamentos. Frente a ellos, negocios atípicos serán los de acuerdo de voluntades que, siendo lícitos y admisibles con carácter general como derivación de la autonomía privada, carecen de regulación institucional, por no haber contemplado expresamente por el legislador uniones de hecho, contrato de garaje, por ejemplo. También tenemos los negocios causales y los negocios abstractos. Atendiendo a la relevancia de la causa, se distingue entre causales y abstractos. Estos últimos, los abstractos, serán aquellos que producirán efectos por la mera voluntad de las partes y sin necesidad de tener en cuenta el elemento causal, si bien no parece ser admisible en nuestro sistema jurídico venezolano. Los negocios gratuitos y los negocios onerosos son las donaciones o regalos, y son igualmente gratuitos los contratos de mandato, préstamos y depósitos que también se encuentren dentro de la legislación. Y los negocios onerosos, la prestación de una parte encuentra la razón de ser en la contraprestación de la otra, arriendo para que pague un arrendatario. Los negocios bilaterales y unilaterales. Los negocios unilaterales sujetos efectos de virtud de declaración de la voluntad de una persona. Por el contrario, los bilaterales, cuando para ser eficaces requieren la emisión de declaración de voluntad de dos o más personas. Y tenemos los negocios solemnes y negocios no solemnes. Esta división se establece estableciendo la declaración de voluntad del asistente del negocio, donde debe instrumentarse ajustado a una determinada forma. Por consiguiente, debe considerar los negocios solemnes aquellos que imperativamente se imponen una formalidad determinada, sin que el negocio no produzca su efecto, una escritura pública, por ejemplo. Ahora bien, ya teniendo más o menos claro lo que es el negocio jurídico, el hecho jurídico y el acto jurídico, vemos que todo y cada uno de ellos están relacionados y correlacionados, donde en alguna oportunidad unos son miembros activos o pasivos de cada uno de ellos, y donde la legislación busca que a través de estas definiciones los garantes del derecho, que es el Estado, que es el gobierno, que somos todos y cada uno de las personas que habitamos en el país, para mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de nosotros. Conociendo bien estos derechos, conociendo bien dónde nace, dónde comienza, dónde culmina cada uno de nuestros deberes, obligaciones y derechos, podemos hacer una mejor sociedad. Para nadie es un secreto que el desconocimiento de un acto jurídico, de un hecho jurídico, de un negocio jurídico, no nos exime de cumplir cada una de nuestras leyes, cada una de nuestras acciones dentro de la sociedad, donde nosotros apliquemos y conozcamos todos y cada uno de estos pasos, podemos hacer y vivir en una mejor sociedad. Bueno, mi nombre es Manuel Herrera, espero haber cumplido de la mejor manera con esta actividad, con este video de introducción al derecho para la profesora Tania Ramírez, su proyecto Introducción al Derecho de la Universidad UNEYES, Universidad Nacional de los Llanos Experimentales Ezequiel Zamora, Núcleo Barinas. Muchas gracias por su atención.